Quiero contarle a la gente que nos está mirando que nosotros acá hemos encontrado una sección que nos sirve de excusas para hablar de temas que nos interesan, que es la sección especialistas, especialistas en un determinado tema. Hemos tenido desde especialistas en astronomía hasta especialistas en alfajores, pasando por especialistas en el lenguaje, Marcas. especialistas en marcas, especialistas en cómo compone Fito Páez, Clonación. especialistas en clonación, exactamente. Bueno, y es una sección que nos encanta porque invitamos a gente que sabe mucho de algo para preguntarle desde la ignorancia todo lo que queremos saber. En este caso, nuestro invitado del día de hoy a la sección de especialistas es nuestro querido Pablo Toussaint. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, ¿Sos Chela. especialista en menemismo? En este caso sí. Hoy sí. Exacto. Hoy En sos. este caso sos especialista Qué en Menem. grande. Nunca lo soñé. Los 90 no lo soñé. Claro. ¿Y qué querés ser de grande? Claro. Especialista en Menem. Bueno, no, como excusa por el estreno Sí. de la serie de Amazon Prime, nos parecía que era un lindo puntapié para Sí, que poder... claro que todavía no la vi. Porque No, arrancó ya sé. ayer y no pude y no sé qué, no llegué todavía. Yo vi algunos capítulos, la Sí. verdad, a mí la serie me gusta, ¿Está buena? me entretiene, no pretendo que me explique el menemismo, Sí, la no. verdad, pretendo que me entretenga un No rato. querían eso tampoco. No, creo que sé. no, creo que no. Y si el objetivo era entretener, creo que el objetivo Sí. está cumplido. ¿Qué hacemos con Menem? Es el libro que vos editaste junto con Martín Rodríguez, del Sí. siglo XXI, ¿correcto? Sí. Y bueno, como puntapié, queríamos arrancar a conversar con vos sobre Menem. Siempre a todos los especialistas arrancamos con la pregunta más elemental y vamos después volviéndonos un poco más específicos. Así que lo más elemental es, ¿quién fue Carlos Menem? Ah, lo más elemental, lo más complejo. Sí, claro. A ver, yo creo que es como... En la historia de Egipto está Akenatón, ¿no? El faraón que un poco modificó la religión y que después fue cancelado, ¿no? Venía más o menos toda la historia de los faraones en una misma secuencia histórica. Viene este hombre, Akenatón, inventa el monoteísmo y a partir de ahí todo lo que vino después lo negó, ¿no? Yo creo que la historia del peronismo, que es un poco desde donde nosotros empezamos a ver a Menem en este libro, es un poco esa figura, ¿no? ¿A nosotros qué nos interesó? Yo te digo por qué hicimos el libro. Dale. O sea, nosotros hicimos el libro porque en la pandemia lo empezamos a cranear. De hecho, salió como un dossier digital en Panamá. Era una idea de descancelar a Menem. Eso no significaba hacer un revisionismo necesariamente positivo en todos sus aspectos, sino decir, bueno, hablemos de esto, ¿no? Hablemos de esto que por varios motivos estaba fuera de la discusión pública. Una, para el peronismo claramente porque el 99% había participado en el menemismo en la década del 90, entonces tenía bastante intereses creados en el ismo posterior que llegó, en que eso no participe, y en buena medida el kirchnerismo se creó contra el menemismo, con lo cual Claro. tenía como todo un sentido de que el menemismo no entre en esa discusión. Pero Porque, para porque el para macrismo- varios era hablar de ellos mismos, digamos. para varios hablar de eso mismo, pero el macrismo también. Pero el macrismo cuando aparece, también se quiere un hijo del 2001, se quiere algo nuevo, se quiere algo como diciendo, bueno, nosotros no estábamos en la política. Entonces, la relación que tuvo siempre el macrismo con Menem también fue complicada, también fue compleja, quemar esas fotos en Punta del Este, ¿no? Como si fuese, que no aparezca del todo cómo fue. La reivindicación última llega más que todo con Milei, pero eso no aparecía en ese momento. Este libro es previo a Milei, además. Claro. Después está para la izquierda, ¿no? Que siempre fue la idea de que puede haber un proceso popular apoyado a la vez por pobres y ricos de reformas de mercado tan radicales como la de Menem. Siempre también hizo ruido, ¿no? Como si fuese que es esta especie de paradoja de la sociedad que puede propiciar el menemismo. Hoy, visto de Milei, parece una boludez, ¿no? Porque hay paradojas más grandes, pero en ese momento todavía estaba. Entonces, toda esa sumatoria de cosas hacía que el menemismo no fuese, que fue una década larga y muy profunda y muy transformadora en todos los sentidos, en Argentina no esté en la discusión. Entonces, por eso lo hicimos, digamos. Y Pablo, ¿qué pensás que habilita este presente que convoca a narrar a Menem y que incluso llama la atención de una plataforma como Amazon que entiende que debe haber una audiencia, un público interesado en revisar la figura del expresidente? Bueno, hay una cuestión más, si querés, más marketinera o más de mercado, que es que los que éramos adolescentes, yo tengo 40 y pico, ¿no? 44. Los que éramos adolescentes en ese momento, ahora somos plenos consumidores de industrias culturales y claramente en los 90 no solamente vuelve Menem, vuelve como los Smashing Punk, vuelve toda la idea que rodea a los 90 a revisitarse, ¿no? Un poco también porque esta década, esta que estamos viviendo ahora, por más que Milei la reivindique, es en muchos sentidos lo opuesto, ¿no? En muchos sentidos lo opuesto a los 90. ¿En qué sentidos? Bueno, una es la idea de paz, ¿no? La idea de reconciliación. Menem construía todo su liderazgo yo en el artículo que escribo acá le llamo la máquina de perdonar, ¿no? El tipo se arrogaba a sí mismo, como había estado preso de la dictadura
en varias ocasiones, digamos, en las lomitas, pero también en el barco de los Tres Orientales, junto con el resto del peronismo más oficial, que era, él hacía el indulto a los militares, pero también hacía el indulto a los montoneros, ¿no? Hay unos videos buenísimos en YouTube de Néstor Montalbán, que tiene por año, que es el director de Chacha, buenísimo. Espectacular. Donde se ve eso, ¿no? Que es la firma del indulto, donde la foto esta del libro es posterior a la firma del indulto. Ah, mirá, no sabía. O sea, ese es el pucho que él se prende, se lo saca a Víctor Buje cuando firma el indulto. Mirá vos. Entonces, ves un Menem, lo pusimos a propósito, pues es un Menem grave, trágico, nixoniano, y no es un Menem de chiste nomás, ¿no? No es el Menem de Versace, es un tipo que va a tomar una decisión. En cualquier caso, ¿qué era Menem con eso? Con ese día de pacificación, fin de la historia y listo. Terminó el siglo XX, todos libres y todo pacificado. Vos ves Yasser Arafat con Isaac Rabin en esa foto famosa con Clinton. Paz en Irlanda, fin del apartheid, fin de Pinochet. Era una época que se quería fin de los conflictos, ¿no? Dejar atrás el conflicto. Que se veía así, como diciendo, bueno, terminó, llegó el imperio americano global, terminó la historia, entonces viene la paz. Claro. Hoy, digamos, no hay falta hablar de mileísmo, pero la época entera propone una cosa totalmente opuesta a eso, ¿no? Inventemos guerra donde no la hay, incluso, ¿no? Claro. Como si fuese, vayamos para adelante en ese sentido. Ese tono de época es muy distinto realmente con los 90 cuando uno lo ve hoy. Mencionás los indultos, la serie arranca en el 87, 88, y hay un Menem que no se revisa, pero que me gustaría preguntarte, que es el Menem de los 70, ¿no? Sí. El que asume como gobernador en el 73, de la mano del Frejuli, teniendo 40 y pico de años, Sí. que no sé si forma parte de la juventud maravillosa. Zigzaguea, exactamente, pero que va preso en el 76. ¿Quién es el Menem de los 70? Menem podría decir, como decía Talleyrand de la Revolución Francesa. ¿Qué hiciste tú durante la Revolución Francesa? Sobreviví, ¿no? Claro, O sea, claro. Menem llega como en una idea más de la tendencia, tiene una amistad con Angelelli, digamos, con todo lo que podía significar eso en La Rioja, ¿no? Por otro lado, que es distinto. Pero después va cambiando. O sea, en las declaraciones de Menem en el 73 al golpe, trata de acercarse un poco más al mundo de Isabel, o en todo caso huir de la purga que cayó sobre todo lo que era la izquierda peronista después ya con Perón vivo, y bueno, y al final ya termina en una especie de planteo más, si se quiere, más de derecha, más ortodoxamente peronista, lo cual no hace que zafe de la represión de la dictadura en su momento, lo van a buscar. Pero era gobernador antes de empezar los 80, es interesante eso. Claro. O sea, él no es que se inventa en los 80. Y era gobernador más joven, ¿no? Era gobernador más joven. Y siempre se decía que era una historia que contaba él, así que puede ser apócrifa, que es que Perón le había dicho, este chico tiene premio, que había hecho en Guardia de Hierro. Él fue, en los décadas del 60, él fue a Guardia de Hierro. ¿Hay foto? Sí. Hay fotos, sí. Sí. Hay fotos. Y aparentemente se llevaron muy bien y como que Perón había notado una especie de carisma inusual en este muchacho. Sí, ¿no? como que él dijo que no tenía... Sí. Contado por él. Anda a chequearlo. Él había dicho algo así como que no tenía cita, pero que se fue y se apostó ahí en la casa. Que debía ser, además, no era el único que hacía eso, ¿no? Claro. Ahí debía pulular ahí Claro. Sí, por eso. Tomarse un pasaje a Madrid y ver qué onda. Claro. Sí. Hay una diferencia muy grande también con esta época, que es estética. El otro día lo decía el Turco Asís, acá, Sí. que es alguien que incluso estuvo muy cerca del menemismo. ¿Qué tan genuino era? Hoy estamos tan acostumbrados a que los políticos están hipercoacheados y pensados, su estética, su imagen. ¿Qué tan genuino era esa visión estética que tenía el menemismo de sí misma y hacia afuera, digamos? Yo creo que era bastante auténtica en eso. Digamos. De hecho, la palabra de esa época era transgresión. ¿no? Se decía, este es un transgresor. Que era como la idea de, vos tenías la política de los 80, ¿no? Muy parecida, una especie de PSOE universal, ¿no? Todos como Felipe González, la renovación peronista, el radicalismo, el alfonsinismo, y la llegada de los 90 entra a colores, ¿no? Entra como si fuese Armani al asunto. A tono también con la apertura globalizada de la Argentina, ¿no? Como si fuese esos consumos. Y también porque Menem siempre había tenido igual, desde los 80 en adelante, hay un libro que escribió Alfredo Leuco, hace mucho llamado Los herederos de Perón, que era sobre Menem. Y hay una parte donde Menem habla de la noche. Entonces dice, ¿qué tiene de malo la gente que trabaja de noche? Es una especie de reivindicación de la bohemia nocturna que él curtía en Mar del Plata y en la calle Corrientes y no sé qué, con lo cual él viene al menemismo, entra en los 90, que era una década así en todo el mundo, ya con su propio bagaje ahí, ¿no? Pero yo creo que en eso sí hay bastante autenticidad, a pesar o teniendo en cuenta la transformación que hizo Menem dentro de su propia estética. Vieron que
Del 89 al Le decían, 95. le decís. picó una avispa, era la idea de que el tipo se había hecho una cirugía estética, ¿no? Y que había mentido que lo había picado una avispa para no confesarlo, para evitar la transformación estética en el Menem. ¿Qué crees, Pablo? No, seguro que se la hizo. Seguro que se la hizo. No, pero toda su transformación estética hablaba de una transformación ideológica también, ¿no? Como si fuese el tigre de los llanos federal. Claro. A el Menem decían rubio de ojos celestes. Claro. ¿No? O sea, él lo hizo en sí mismo, ¿no? Era una época también que no criticaba tanto eso. Hoy día, con esta fiebre identitaria, lo que uno quiere es que sea igual a sí mismo, ¿no? Como si fuese, él nunca cambió. Menem es como si fuese lo contrario. Eso. Claro. La serie arranca hablando de Linterna con Cafiero, ¿no? Sí. Algo que no solo la serie, sino también los historiadores o incluso los compañeros que tienen una memoria o una experiencia con esa interna dicen era imposible esa interna, ¿no? La interna era de Cafiero, tenía todo el peronismo apoyándolo, por lo menos todo el sistema, todo el aparato del peronismo apoyándolo. ¿Cómo se construyó esa victoria en esa última interna? Es una especie de primera outsider de la democracia, Menem, también, en eso. Digamos, ahora que está de moda las outsiders, voy a decir, bueno, cualquiera, pero ahí él también iba. Yo creo que comprendió que la suya no iba por diríamos hoy, no iba por la política, iba más por la sociedad, ¿no? O sea, el grueso de la política peronista entendía que Cafiero era la solución. Hay una explicación, si se quiere, más táctica, que es que en esa especie de convencimiento del triunfo, la renovación a veces fue bastante despreciativa en qué meter adentro, ¿no? Entonces Menem, sin asco, Claro. con el menemismo pasó una especie de La ambulancia, ambulancia, claro, juntaba a permanente todos. de cualquier cosa que existiese, que iba desde parte del sector montonero en el exilio hasta el comando de organización, hasta Lo que venga. lo que te imagines, liaba a las tres, cualquier cosa, ¿no? Con eso. Pero eso no existía si no hubiese tenido el aluvión popular, digamos. Quiero decir, eso hubiese sido una especie de desfile de freaks si no hubiese tenido atrás una especie de interpretación de con qué se comía el peronismo que venía. Fíjense que cuando llega Menem, el peronismo no estaba en el poder del 76. O sea, había pasado del 76 al 89 Claro. fuera del poder. Tenía todo la dictadura y todo el alfonsinismo metido dentro, ¿no? Entonces, la idea es, viene un peronismo más parecido al alfonsinismo, viene lo opuesto a eso, ¿no? A pesar de que después Menem, cuando entra en el poder, incorpora toda la fuerza intelectual y política de la renovación, ¿no? Todos estuvieron ahí, desde Carlos Grosso, Manzano, Claro. todos los protagonistas de lo que era la renovación, y Cafiero mismo, Claro. él los metió todos, digamos, no dejó a nadie afuera. Pero antes lo tuvo que derrotar. Menem fue renovador. Menem, eso no se ve a veces casi nunca, pero entre el 83, cuando viene Alfonsín, Menem era el peronista más friendly con Alfonsín. Más alfonsinista, ¿no? Claro. Y el momento en donde da la disputa, hay un momento en donde están medio espalda con espalda contra el viejo sector sindical. Que no, digamos, ¿qué era el peronismo del 83-84? Era sindicalismo y la viuda, ¿no? Era como esa idea. Ubaldini a lo mejor, pero digamos, todo el tema de esa política un poco secuestrada por los gremios, en el sentido más político, lo digo, no literal, pero de una política hecha por la UOM para la sociedad, y bueno, tenía complicaciones. Toda la rebelión de la primera renovación, Menem está al principio. O sea, Menem no tiene un problema de principio con la renovación, tiene un problema personal de que quiere ser presidente. Claro. O sea, y que Cafiero también, digamos. Te quería preguntar por un personaje muy importante que es Duhalde, cómo fue que Duhalde se sumó al proyecto de Menem y cuándo y por qué se empezó a romper esa alianza. Pero antes de Duhalde, te quiero preguntar por la improvisación. Sí. En la serie está muy marcada, parece como un gran improvisado. Me ha tocado escuchar a compañeros que decían... El plan de Menem no era el que llegó adelante, digamos, Sí. Menem no es que asume con el plan que después ejecuta. ¿Qué grado de eso es improvisación o qué grado de eso es capacidad de leer la época que le tocó? Yo creo que las dos. A ver, él tenía, cuando la improvisación siempre se le dice por los bloopers. Son todas palabras de los 90 que traigo acá. Pero el concepto blooper, que era que el tipo se equivocaba en el acto. ¿En qué se equivocaba? No, que leía un discurso y o sea, que no leía los discursos. Todo estaba hablando, entonces se equivocaba, en vez de Platón decía Sócrates, en vez de Borges decía no sé cuánto. O sea, era un tipo que se le notaba como si fuese la improvisación en vivo. Él tenía mucho autosentido del humor, entonces... Mucho acto fallido tenía. Mucho acto fallido, Claro. por ahí. Lo que hoy lo dirían era genuino. Sí. Yo creo que él tenía una intuición igual de movida, que es que a mí no me va a pasar lo mismo que Alfonsín, ¿no? ¿En qué sentido? Que tenía una idea de alianza de clases distinta a la del peronismo clásico de movida. Eso se fue ejecutando en diferentes planes que unos fallaron y otros triunfaron. Pero fíjate que el primer ministro, primero es una alianza con Bungiborn. O sea, la idea es, acá viene algo parecido al capitalismo popular de mercado. Se estaba cayendo el muro de Berlín y estaba explotando la economía por los aires de lo que sería la economía clásica de la Argentina. Entonces el tipo sabía que
esa alianza la iba a tener. Después no sabía bien con quiénes y cómo, Claro. pero iba a ir más bien por ahí, ¿no? Entonces, creo que sí había una intuición fuerte en ese sentido, lo que sí tardó como 2 años en ejecutarse, pero las privatizaciones, por ejemplo, están antes que la convertibilidad. Claro. O sea, todo el aparatología de la privatización, mucho más serio que lo que soy, con Dromi, con toda esa gente, como parte del marco jurídico de eso, arranca bastante enseguida, ¿no? Él tenía esa idea. A mí no me va a pasar lo mismo que a Alfonsín. A mí no me van a sacar así. También hay un libro, yo estoy nombrando toda gente que en ese momento escribió libros sobre este tema interesante, que es Majul, que se llama ¿Por qué cayó Alfonsín? Y que es ese año, ¿no? El 89, que marca uno cómo llega al poder. Claro. Y él llega anticipadamente, ¿no? Pero llega con la idea de que la estructura o lo que había pensado Alfonsín en relación al golpe de mercado que le hicieron, a él no le iba a suceder, ¿no? Y Entonces yo sí creo que eso estaba. Después, obviamente, sobre eso, Argentina y Menem tampoco tenía, no todo marchaba acorde al plan, digamos. Hubo 50 de baneo de ese barco que pudo haberse caído, pero en principio la idea estaba. Y Pablo, ¿vos crees que él agita esa renuncia anticipada, que a él le convenía que Alfonsín no terminara o no necesariamente? La leyenda cuenta que se lo atribuye más a Cavallo eso, como si fuese una opinión, como diciendo no ayudemos. ¿Qué hacía Cavallo en el 89? Bueno, ya estaba medio como en los equipos asesores. Él entró primero de ministro de Relaciones Exteriores. Bien. O sea, cuando Argentina manda tropas al Golfo, el que lo anuncia es Cavallo, el ministro de Relaciones Exteriores. Canciller sería. Claro. Eso es otra cosa. La relación con Estados Unidos fue casi cuando llegó, ¿no? Claro. Y era lo contrario a lo que sostenía Menem. Pero yo creo que en ese momento sí, efectivamente no ayudaron a que la cosa termine bien. También con una idea. Hubo toda una negociación en esos meses, ¿no? Porque pasaba mucho tiempo en ese momento. Creo que los mandatos eran más largos, 6 años. Y segundo, que entre que ganabas, entre que fue la elección y se asumía, pasaba como 6 meses. Tremendo. Entonces, en un contexto hiperinflacionario, No, claro, era insostenible. basta. ¿no? Sí, Ya había gobierno nuevo. Pasa que en ese momento el alfonsinismo, la negociación era, pensaba, Menem nos quiere hacer llegar al 10 de diciembre escupiendo sangre y la peor manera, nosotros preferimos dársela antes. Claro. La negociación no es que Menem quería asumir antes, es que los radicales querían que Menem asuma antes. O sea, para allá, como diciendo, ¿para qué? ¿Qué necesidad de llegar con un gobierno que ya perdió, estar aguantando meses y meses con un contexto inflacionario así? Bueno, un poco trayéndolo más cerca en el tiempo, lo que pasó en las PASO del 19, que Macri decía mi gestión duró hasta el día anterior a las PASO. Claro. Ahí ya está. Claro. Ahí ya es el quilombo es de ustedes. Me quedó pendiente la de Duhalde. ¿Qué ve Duhalde en Menem para sumarse? ¿Qué representa Duhalde para el menemismo? Y a partir de qué empieza el distanciamiento de la pelea. Creo que primero Duhalde ve lugar. Duhalde también es de los que dentro del mundo bonaerense Menem lo pone de vicepresidente, ¿no? O sea, quiero decir, es el primer bonaerense que entra del peronismo del 83 para acá como en ese lugar. Digamos, el lugar que le da Menem es un lugar que no tenía en el mundo cafierista. Digo, porque a veces es ideológico y a veces también es... La realidad se Sí, impone. sí. De lo que hay. Sí, ¿no? Yo diría, seguramente como tenían algún tipo de afinidad más caudillesca y demás, pero en principio era eso. Son personajes muy distintas, Duhalde y Menem, ¿no? O sea, Menem es toda explosión, brillo, esa cosa arábiga, eso que seguramente no, solo vi los trailers, pero se ve en la serie. Y Duhalde es, ¿viste? Bonaerense, mazorca, dedos cortos, como si fuese... más Joe bañero Pesci de parece, lomas. No hay nada más distinto, incluso su vida como privada, digamos, Claro. la especie de monogamia permanente de Duhalde con Eterna. Chiche y el otro. Por eso, digo, son muy distintos. Pero sí es verdad que ya enseguida, como había 2 grandes disputas en los 90, como si fuese sucesión. Una era Duhalde, otra Cavallo. Los que Menem miraba de costado y sabía que tenían poder, ¿no? Bien. Que tenían... Duhalde, además, se benefició de algunas reformas institucionales en la provincia de Buenos Aires que no solo hacían posible la reelección, sino que le dieron el famoso fondo de reparación del conurbano bonaerense, que a plata de hoy, el peso dólar, recordemos, era muchísima plata y que le permitió ir creando una especie de contrapoder interno dentro de la década del 90 a Menem, basado también en una especie de discurso más social. Recordame, perdón, Pablo, esto lo puedo googlear, pero Sí. aprovecho que te tengo. Duhalde en el 89, ¿qué era intendente de Loma. Primero entró de vicepresidente Menem. Claro, pero antes de Y ser después se largó vicepresidente. a gobernador, claro, sí. Era intendente de Lomas, Sí, vicepresidente y gobernador. Exacto. Bien, perfecto. Y después candidato a presidente en el Después consigue 99. después consigue la reelección y ya enseguida, después de la reelección de Menem, ya empezaba la discusión sobre quién era el que venía, ¿no? Y él O no sea, pudo tramitar su propio relevo Él no tampoco. pudo, bueno, él fue candidato oficial del peronismo en el 99, ¿no?
Dualde. Vos decís, que no pudo tramitar Menem. Menem, claro. No quiso tramitar. No quiso. No quiso tramitar. No, aparte tenía. No es que no pudo, no quiso. O sea, Quiso hacer la interpretación esa de que la Constitución, como se había sancionado en el primer periodo de los No dos contaba. era el intentó segundo. la re hasta el final. Claro. Cosa que medio todo el mundo del peronismo más o menos sensato de aquel PRI, que era el PJ de los 90, le decía, no, ¿viste? O sea, venía Cobra, Chizo, le decían, "No, me parece que no. No da. Es un no poco da". mucho. No da. Pero él, al llevar esa discusión hasta el final, hacía que cualquiera que quedase pareciera que era como una especie de second best, como diciendo, bueno, ¿qué querés? Terminó quedando Dualde, y en un contexto muy difícil, porque la verdad que la alianza en ese momento venía fuerte, ¿no? Venía fuerte, sobre todo porque Dualde tenía un planteo de crítica a la convertibilidad que la alianza no. Y la gente acá en este país, 9 de cada 10, quería que se quede la Fue convertibilidad. raro eso, porque el espacio oficialista criticaba al principal plan económico del gobierno y el espacio opositor lo valoraba. Sí, así es. Así es. Pablo, en el otro extremo, a Menem se lo acusa de traidor, o incluso hay sectores que le niegan su peronismo. ¿Qué nos dice esto, no tanto de Menem, sino de ese peronismo? Bueno, a ver, en alguna medida lo fue. A ver, todos los peronistas que hacen historia son traidores a una parte de la historia del peronismo. Digamos. Para mí eso es así. En un punto, si uno agarra desde Néstor Kirchner hasta Cristina Kirchner, Menem, un poco, entre comillas, se cagan en la historia del peronismo en algún momento. O sea, no hay ninguno de ellos que no le hayan dicho que están, no sé, basureando, malversando. El peronista oficial, historiográfico, tipo Luder, siempre queda en el mismo lugar, ¿no? O sea, Menem es la versión más extrema de esto, Está claro. pero no es la única. No es la única. O sea, digo, a todos en algún momento le dijeron eso, incluso a Tacafiero. No, claro. Incluso a Tacafiero, porque le decían, no, vos sos una especie de socialdemócrata, al final no sos el auténtico. Menem llevó eso a una categoría del arte. Menem, yo creo que interpretó que la traición tenía que ser casi completa, ¿no? ¿Él qué decía? ¿Cuál era la justificación histórica dentro del peronismo de Menem? Menem decía, si Perón hubiese estado vivo hoy, en la década del 90, con la caída del muro de Berlín, con el triunfo universal del capitalismo, con hiperinflación alfonsinista, con empresa del Estado que no funciona, que no llega un teléfono ni en 6 meses, hubiese hecho lo mismo que yo. Yo no digo que sea exacto lo que él dice. Lo que dice, en el fondo, lo que yo hice fue aplicar un planteo de gobierno y del Partido del Orden de la doctrina peronista en la década que me tocó, ¿no? Obviamente eso implicaba trastocar, casi te diría dar vuelta la ideología peronista o lo que podría ser. Ahora, pensémoslo en contexto. China, Partido Comunista Chino, hace lo mismo. O sea, hoy día, digo, es la segunda potencia mundial, es el Partido Comunista, la cara de Marx, no sé qué, pero la ideología es totalmente contraria a la que había hecho en su momento aplicado a Mao Zedong. Lo mismo hizo el PRI en México. El PRI en México tiene una historia, ponele, más parecida a la del peronismo en términos económicos, más estatista o lo que sea. Vuelta. No fue el único que hizo esto, a lo que voy es. Los 90 son la época de los grandes partidos populares de masas que adoptan como formas de neoliberalismo económico como forma adaptativa de supervivencia. Pasó en América Latina, en Argentina. Nosotros tenemos más claro el ejemplo nuestro, pero digo, hay casos más extremos. Todos los partidos que en la década del 90, partidos de izquierda, o socialistas de Europa, que adoptan la tercera vía, es como si fuesen todas formas de ir hacia el mismo lugar, ¿no? Menem lo hizo con más circo, Menem lo hizo más extremo y lo hizo más, lo hizo, si se quiere, de una manera más estéticamente más visible, pero no es el único que hizo ese giro en ese momento. ¿Y cómo se banca todo ese tiempo, digo, 10 años en el gobierno y todo, con esa tendencia al escándalo permanente? Porque uno ve, digo, acá hoy pasan cosas y generan un escándalo, pero lo de Menem es casi un caso Nisman por cada 6 meses, digo, 2 atentados terroristas, explosión de una fábrica en medio de una investigación por contrabando de armas, el propio hijo del presidente muerto en situaciones dudosas. No, y te agrego una cosa más, un periodismo fuerte en esa época. O sea, en esa época vos agarrás una encuesta en el 94 y decías, ¿quién es la persona más respetada de la Argentina? Los periodistas. Wow. Hay una foto famosa que están Berbisky y Joaquín Morales Solá. Sí, de espaldas, los dos sonriendo. Que la tenía Martina en algún momento, la subía en el Twitter, pero que era como si fuese el emblema de esa época, una cosa que a vos te parece hoy totalmente distinta, pero el tipo tiene investigaciones de diarios importantes. Y que le daban. El primer anticlarinista en eso fue Menem, digamos, en aquel momento. Que también Kirchner dicen que decía, a mí no me van a hacer la que le hicieron a Menem. ¿No? ¿Cuál con era? Clarín, que era acompañarlo cuando está bien y cuando empieza a mencar, soltar la mano, ¿no? La histórica. Entonces, no solo se bancaba
no eran redes nomás, o sea, no eran redes, de hecho no existían, pero digo, eran medios independientes y periodistas que armaban carreras contra Menem, ¿no? Todo lo que vimos después, el periodismo de La Nata hasta Día D, pasando por Berbisky, Tenenbaum, todos son fogueados en el gran periodismo independiente de la década del 90, que básicamente era antimenemista todo, ¿no? Sí. Incluso los liberales, incluso Mariano Grondona, ¿no? ¿Era antimenemista? Era antimenemista. Era antimenemista a la manera de que era esa época, ¿no? Que tal vez tenía ciertos marcos de tolerancia y de convivialidad distinta, incluso siendo así. Pero el tipo efectivamente se bancó muchas, pero empezó a perder ya en la segunda mitad de la década del 90. O sea, quiero decir, Menem, la planadora Menem termina en el 97. Claro, después le empezaron a entrar las piñas. Sí, después le empezaron a entrar las piñas. Y entraron todas juntas, sobre todo porque no eran tanto del modelo. Eso suele pasar, ¿no? Cuando Sí, te empiezan sí. a entrar. Y no era tanto, o sea, por ejemplo, ¿qué decía en ese momento? ¿Qué dijo el Frepaso? Dijo, nos arrepentieron de haber votado la convertibilidad, ¿no? Porque la convertibilidad era la política pública más Aceptada, popular de la historia claro. argentina. O sea, ¿quién no quería un peso y un dólar? Sí. Entonces, todo lo que le entraba había obviamente las víctimas del modelo, los desocupados, la recesión, sobre todo a partir del 97, pero sobre todo eran los escándalos corruptos, sobre todo era eso. La alianza se funda sobre un principio de ética pública, mucho más que sobre una especie de crítica de fondo a la política económica. Sí, claro, era un neoliberalismo blanco, ¿no? Sí. Che, Pablo, me quiero meter un segundo en los indultos, Sí. porque no sabía que la foto era de ese momento. ¿Qué significan los indultos para Menem? ¿Le cuesta la decisión? Sí, sí. ¿Qué lo lleva a firmar los indultos? Bueno, ¿Qué representa para su gobierno? Él, cuando asume, nosotros teníamos, la Argentina tenía la inflación, la hiperinflación que conocemos, pero también tenía la hiperrebelión de los militares. O sea, todo el proceso alfonsinista no había logrado, sobre el final, lograr que no haya rebeliones e insurgencias militares. Y recientemente, en el 89, había habido un ataque guerrillero, el ataque a la tablada, ¿no? El MTP. O sea, parecía que los 70, que los habían barrido bajo la alfombra y era la época de guerra que terminaba con la paz alfonsinista, volvía. Así como se desmadraba la economía, se desmadraba la violencia otra vez. Entonces, Menem llega y hay una primera rebelión bajo su mandato, ¿no? Que es en 1990. La de Zaineldin. No primera en la Argentina, pero primera de él, que es la de Zaineldin. Reprimida fuerte. Reprimida fuertemente por él. Y un poco la cuestión militar era algo que se venía discutiendo en Argentina desde mediados de la década del 80, desde que fueron los juicios, ¿no? O sea, hasta dónde llegan, cómo se implementan y cuál es el alcance. Ya bajo el alfonsinismo, el punto final de la audiencia de Vial había puesto coto un poco a lo que era la investigación judicial y sobre todo llevar los presos de la cadena de mandos de los militares, pero Menem llega con ese problema irresuelto. Y Menem lo que entiende en ese marco es que lo que tiene que hacer es lo que hace Menem con indultando la comandancia es la frutilla del postre de eso, ¿no? Sí. O sea, no es que no había pasado nada, porque ahí sí un poco de hipocresía, como diciendo, no, Menem cuando llega ya la astilla estaba libre, ya bajo ese principio Condenados había ya 5. estaba libre. Condenados había 5 comandantes. Claro. Él dice, yo lo que necesito entrar es como pacificando, como le decía antes, entonces le firmo el indulto a la comandancia montonera y a mucha gente que tenía, incluso no la comandancia, porque tenía, si venía de Argentina tenía problemas legales. Claro. No, como no sé, Galimberti, Miguel Bonazo. Sí. Como un montón de gente que después, de hecho, participó en la política, con la idea de que él podía asumir ese costo. Ahora, ¿qué pasó con eso? Mucha gente de su gobierno que había estado, peronistas, que había estado exiliados, que había estado o presos, o secuestrados, o lo que sea, o no, pero que simplemente no querían, no estaban a favor del indulto, Menem se llevó puesto la marca. Lo que dicen que dijo es el que quiera puede estar en contra, soy yo, decisión mía. Bien. Agarro la lapicera y la firmo yo. Bien. No tienen que venir todos a bancar esto. Bien. ¿No? A sabiendas de que era una decisión tremenda, ¿no? Que era una decisión tremendamente, no solamente impopular, sino que una decisión del punto de vista personal. La justificación que él decía es, esta gente es personal, ¿viste? Es como diciendo, me metió preso, entonces yo lo perdono. Como diciendo, yo que estuve preso puedo hacerlo. Pero es una justificación, ¿no? Digamos, él toma una decisión de Estado que se basaba en la idea de que para cerrar la cuestión militar, que no aparezca más, y de hecho el partido militar no termina de matar Menem. Claro. O sea, los indulta y después le saca todos los fondos, y 10 años después, los militares, después lo pone a Balsa, que había sido héroe de Martín Balsa, jefe del ejército, había sido héroe de guerra de Malvinas, lo pone a cargo del ejército, y Balsa encarna la autocrítica. Está en el programa de Neustadt y el tipo dice, delinque. O sea, se plantea contra la obediencia de vida de punto final. Es complejo ese fenómeno. Lo que hace es, por un lado les da y por otro lado les quita. Sí. ¿No?
Y con esa especie de juego de pinzas termina desactivando lo que había sido el gran poder de los militares de la Argentina del siglo XX. Pablo, ¿y qué fue lo que hizo que a partir de Menem el peronismo quedara asociado a la idea de gobernabilidad? Bueno, sí, es interesante la pregunta, porque vos decís, ¿cuándo empieza la idea de ese rompe el vidrio, saque un peronista si hay crisis, ¿no? Sí. Que es, porque no es del Perón. Digamos, Perón tiene su mandato y después su derrocamiento y su exilio, pero claramente en los 70 lejos estuvo de ser un partido del orden el peronismo, ¿no? O sea, digo, era un partido de la revolución, si querés, era un partido o de la represión, pero no era lo que hoy imaginamos como tal. Yo creo que esa transformación efectivamente se da en los 90, se da en los 80, 90. Ya en la renovación empieza la idea de que el peronismo tiene que participar en la democracia normalmente. Bien. Quiero decir, no solo pisando la línea del fleje todo el día, diciendo, bueno, no somos demócratas liberales, pero tampoco somos... Sino que directamente participar como un partido, como si fuese la socialdemocracia cristiana, ¿no? Eso pensaban los renovadores. Y Menem pensando, bueno, esto tiene que ser el partido, el gran organizador. Por eso yo puse la metáfora de la comparación, que es un poco tirada, pero es con el PC chino y el PRI, ¿no? Como si fuese grandes partidos que se transforman en maquinaria de cuadros, en maquinaria de gobierno, en maquinaria de gestión también, a costa de, obviamente, de un poco sacrificar mucha de la dimensión revolucionaria Su que épica supo tener. histórica, Claro, claro. como si fuese, bueno, listo, a partir de ahora somos el El partido del sistema, orden. claro. Y eso funcionó incluso, fíjense que cuando cae de la Rúa, todo el mundo se dio vuelta y miró al peronismo así instantáneamente, Y sí. cosa que hoy no sucedería. Claro. Digamos. Entonces, digo, hoy yo creo que ese valor está un poco mancado, pero tanto lo que implicó la salida de la crisis con Duhalde como lo que implicó la salida real de la crisis con Kirchner, tenían como un fuerte elemento de idea de gobierno, ¿no? Como si fuese, esta es la gente que sabe gobernar. Versus los otros que no saben, que se les caen los gobiernos por encima y demás. Eso Mismo- existió 8 días hasta el final de Macri. Mismo en el 19 eso te iba a decir. En el Eso lo 19 mató pasó lo Alberto. mismo, ¿no? Lo mató Alberto. Eso murió con el frente de todos. Che, Pablo, te voy haciendo las últimas. ¿Qué aprendiste escribiendo sobre Menem? ¿Qué crees que todavía no se comprende del menemismo? Lo que aprendí, a mí una dimensión interesante del libro, porque además es un libro coral, porque escriben otra gente, escriben de izquierda a derecha, es lo interesante que es como encontrar un continente nuevo, no porque no lo supiésemos, pero es como diciendo, nosotros cuando hicimos el libro, la realidad es que no se hablaba mucho del menemismo, y menos dentro de la historia del peronismo, ¿no? O sea, menos... Si uno hiciese la historia de los Césares, ¿viste? Del peronismo, así está Perón, Evita, había como, Martín decía, Rodríguez decía, un busto ahí, porque es el que faltaba dentro de la secuencia de la historia de Suetonio, de los Césares del peronismo. Entonces, era como entrar en un continente un poco inexplorado y además de la adolescencia nuestra, digamos. Todos nosotros Claro, fuimos claro. antimenemistas en el Jóvenes momento. antimenemistas. Entonces, revisar eso, volver hacia eso, tiene también una dimensión medio cuenta conmigo, ¿viste? Que como si, bueno, o sea, encima de todo veo como si fuese, encima que es divertido, encima que es interesante el punto de vista histórico. Yo estaba ahí. Claro, uno lo... ¿Cómo es verlo 20 años después, no? O sea, es como revisar incluso un pasado personal, ¿no? Claro. Entonces, eso la verdad que estuvo buenísimo. Che, y la última y la obligada. ¿Qué hacemos con Menem? ¿Qué hace? Yo creo que... Bueno, ahora es interesante hoy eso, con Milei, ¿no? Porque Milei tiene una que hacemos con Menem, una especie de reivindicación, un Menem Marvel que se inventó, Sí. que es como todo en él es como si fuese una versión de inteligencia artificial para un reel, pero la cosa es mucho más compleja, sobre todo la dimensión peronista de Menem, que es muchas veces negada, menos por Milei, más por Macri. Pero yo creo que hoy lo más interesante de hacer con Menem es desmileizarlo, digamos. Dado que se convirtió en una especie de estandarte del mundo libertario, es hablar con él, o interpelar, o pelear con el mundo libertario, como diciendo, bueno, ¿qué es el Menem real? Me parece que una cosa es lo que hicimos con Menem en el 2020, perdón, que era pleno auge del Frente de Todos, de Alberto sacándose la foto con la remera de Alfonsín. Era la gran reivindicación alfonsinista, fue ese primer año del Frente de Todos. Entonces, un poco de Contreras también estaba bueno hacer eso, pero hoy que es una especie de persona, Tótem. hoy que los Menem están, porque de hecho un poco el rol que tiene en el gobierno es casi porque tienen ese apellido, digamos. No sé, no le quiero sacarle virtud, pero digo, Martín Menem, claramente. claramente, Lula no lo conozco tanto. claramente viene por ahí. Sí. Y
para mí es el momento, sobre todo para los que venimos más del peronismo, de ver la Menem con ese otro criterio, que no es el libertario, ¿no? Che, ¿nos dejás los libros? Podemos Sí, por supuesto. quedarnos uno nosotros y uno lo vamos a sortear entre la comunidad de Gelatina. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te agradecemos mucho en este rótulo que te pusimos hoy, especialista en Menem. Menemólogo. Menemólogo, exactamente. Te despedimos con un fuerte aplauso. Y bueno, ya que están, miren la serie, ¿no? Y bueno, y charlamos también a partir de eso. Insisto, es una serie entretenida. Obviamente, para entender el menemismo, es más preciso seguramente leer Qué hacemos con Menem de Pablo Tousón y un amigo de la casa como es Martín Rodríguez. Te agradezco muchísimo. Quiero decirles que en Industria Nacional celebramos lo nuestro y cuando hablamos de color hablamos de Pinturas Kuwait. Desde 1959 acompañamos a generaciones con calidad y tradición, innovación y creatividad en cada trazo. Si buscas durabilidad y rendimiento, la línea clásica de Kuwait es la opción ideal y para los que llevan el arte al siguiente nivel está KWT, diseñada por y para el graffiti argentino. Creo que tú te refieres a Kuwait. KWT. Porque si tenés una idea, Pinturas Kuwait tiene la lata para hacerla realidad, con sus más de 130 colores en total, entre tonos metalizados, fluo, efecto tiza, acrílicos, epoxis y muchos más. Tengo una idea, entonces tengo Kuwait. Encontrá todos estos productos en pinturerías, ferreterías y graffiti shops más cercanos a vos. Seguilos en Instagram, @KWT Premium y @Pinturas Kuwait. Kuwait.